Hola, ¿cómo andan? Bueno, doy inicio a una serie de clases donde voy a tratar de hacer lo más sencillo posible un montón de teorías que intentan explicar cómo aprendemos, qué es el aprendizaje, qué mecanismos utilizamos y conceptos que van a darnos como un marco científico a la hora de explicar justamente esto que vemos en la diaria, en la cotidiana. Y si es en el ámbito educativo, más todavía. Una de las cuestiones que a mí me pareció que está bueno y que es más sencillo es poder hablar de dos grandes grupos dentro de estas teorías, porque teorías hay un montón. Obviamente que vamos a ver las principales, que son las más conocidas, y las que uno ve en las grandes investigaciones que tienen que ver con educación e incluso con lo que tiene que ver con terapias de atención a pacientes, por ejemplo, neurofeedback, biofeedback, utiliza muchas de estas cuestiones como la del primer grupo de teorías explicativas, que es la teoría de estímulo-respuesta. Para las teorías del estímulo-respuesta, vamos a ver que el aprendizaje se va a entender en función, o va a ocurrir, en función de la respuesta o reacción que tenga una persona. Hay dos procesos que los vamos a estudiar y que van a ver que son súper medio complicados y rebuscados de explicar, pero cuando los entiendan van a ver que son observables en la diaria cotidiana de nuestras vidas, que es el condicionamiento clásico y el operante. Y hay otro gran grupo de teorías explicativas, que ahí están todos mis favoritos, o grandes favoritos, eh, donde el aprendizaje se va a explicar por algo más que la relación estímulo-respuesta, es decir, frente a tal situación, tal respuesta. O sea, un poquito más complicado es el aprendizaje. Pero bueno, estos dos grupos de teorías tienen que ver también con los años en los cuales fueron descritas, los años y los contextos sociohistóricos. Si seguimos pensando en el modelo ecológico de Bonfenbrenner, todo lo que escribimos, todo lo que nos va sucediendo, está dentro de un contexto sociocultural, dentro de un país, dentro de una historia, dentro de una situación mundial. Entonces, obviamente que las teorías del aprendizaje se fueron complejizando y hoy en día la neurociencia, como venimos viendo en otras clases, en otras presentaciones, viene a dar explicaciones mucho más avanzadas que la teoría estímulo-respuesta. No obstante, no es que a medida que vamos avanzando y hay una teoría más importante que la otra, sino que es como si fuera una mamushka. Por ahí debo tener la mamushka, bueno, no la encuentro. Pero es una teoría dentro de la otra. Las teorías más antiguas empiezan a estar adentro de las más nuevas, o si quieren se los digo al revés, las más nuevas van a ir conteniendo a las teorías más antiguas. No es que todo se desecha, sino que las teorías actuales siempre también van a tener como base o punto de partida teorías anteriores. Entonces, esto es importante destacarlo, si no parece como, este es una porquería, este no sirve, o el otro sí, el otro... No, a mí me parece que en la práctica, cada una de estas teorías ha dado explicación o ha intentado describir, todos estos autores que vamos a ver, han intentado describir situaciones cotidianas del aprendizaje, que algunos empezaron y dieron algunas respuestas, sí es cierto, pero después vinieron discípulos que dieron más respuestas. Y obviamente que así es más fácil. Nadie parte de cero, a eso voy, ¿no? Dentro de las teorías cognitivas, entonces, vamos a ver la teoría del aprendizaje por recepción significativa de Ausubel, la teoría de la instrucción de Brunner, la teoría cognitiva de Piaget, alguien más me faltó ahí, que es Vygotsky, que es la teoría sociocultural, que también nos aporta un montón. Vamos a arrancar por esta, que es la más, como de la más antigua, si se quiere, con dos representantes, Watson y Skinner, muy buen mozo, Watson, por así decirlo. Está bueno las fotitos, ¿vieron? Porque si no, uno ponerle cara a la teoría, me parece que la humaniza un poco. Y acá lo tenemos a Watson y Skinner. Watson fue maestro de Skinner, por eso se llama Skinner, el profesor Skinner, no es de casualidad, ya vamos a ver por qué.
pero básicamente tiene que ver con esto, con la teoría del estímulo-respuesta. Vieron que Skinner, el director en la escuela de los Simpson, aplica muchas cosas relacionadas con los condicionamientos, que ahora los vamos a ver. Vamos al primero, al básico, que es el condicionamiento clásico. Es el proceso en el que se logra que una conducta que originalmente se producía a continuación de un acontecimiento, se produzca a partir de otro diferente. Básicamente en el condicionamiento clásico, que está el ejemplo del laboratorio de Pavlov, siempre aclaro, hay un montón de videos, fotitos, busquen en internet, que es súper fácil estudiarlo así también. En el laboratorio de Pavlov, lo que intentó Pavlov es hacer este experimento y mostrar cómo funciona el condicionamiento clásico de las conductas. Fíjense, antes del condicionamiento tenemos un estímulo incondicionado, en este caso la comida, que va a generar una respuesta incondicionada, que es la salivación. Incondicionada en el sentido de que nadie está metiendo mano, nadie está participando de eso es algo que se da. Antes del condicionamiento, puede que tengamos un estímulo neutro, en este caso aplicaron el silbato, que no va a generar la respuesta de salivación. Justamente ahí está el tema. En esos estímulos incondicionados se le agrega este estímulo neutro. Cuando sucede, o sea, durante el condicionamiento, frente a la comida que genera la salivación en el perrito, agregamos el silbato. Podríamos haber agregado, no sé, una corneta, podrían haber agregado, ¿se entiende? Siempre digo esto porque dicen, ¿y por qué un silbato? Bueno, qué sé yo, se les ocurrió. No vamos a estar preguntándonos todo, pero podría haber sido cualquier cosa, básicamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese estímulo que en principio era neutro, que es el silbato, se va a convertir en un estímulo condicionado. Entonces el perro, frente a la mera audición de un silbato, va a generar la respuesta ya condicionada, que es la de salivación. Pensemos en cuántas cosas aprendemos así, ¿no? En base a qué. Por ejemplo, cada vez que yo me pasa tal o cual cosa, me pasa tal otra. Suele ser con ruidos, con cuestiones así como muy simples. Si no, nos iríamos al otro condicionamiento que ahora lo vamos a ver. Entonces, es como si una conducta o un elemento quedara asociada a una conducta y me genera otra conducta. Parece un chino, sí, ya lo sé, pero no se asusten. Es decir, un aprendizaje por asociación. Este condicionamiento clásico consiste en un aprendizaje por asociación que va a generar respuestas involuntarias, donde vamos a tener adquisición o extinción de conductas. Yo puedo poner que frente a un golpe, el perro toca el silbato, entonces frente al silbato el perro entienda que así es como funciona, en parte, el adiestramiento de perros. Se basa en todo esto. Pensemos en ejemplos en los deportes, en todo lo que tenga que ver con entrenamiento, con, bueno, el área de la educación física, en todas las áreas, ¿no? Pero hoy lo estamos pensando desde el área de la educación física. ¿Cuántas cosas hay que tienen que ver con el condicionamiento clásico, y ahora vamos a ver operante? Me acuerdo hace unos años que me tocó participar de una clase, no, de una mesa de examen de handball, y muchas de las cosas que hablaban tenían que ver con estas, con condicionamientos. Si yo hago tal y tal cosa, entonces, bla, bla, bla. En todos los deportes, pero en todo orden de la vida, tenemos muchos de estos condicionamientos que incluso de repente nosotros mismos podemos decir, pero ¿de dónde saqué yo esto? ¿De dónde a mí me quedó asociado que cada vez que tocan el timbre es porque... No sé. Tampoco es que esto explica toda la psicología, porque muchos dicen, ah, sí, yo ya entendí esto, psicología la tengo de taquito. Vamos a una cosa un poco más compleja. Porque todo, sí, depende. Vieron que es nuestra frase muletilla de los psicólogos. El condicionamiento operante o instrumental, ya vamos a un proceso por el cual una acción o conducta
Siempre partimos de lo mismo, acción-conducta. Seguida de una consecuencia favorable, que va a actuar como un estímulo reforzador, se consolida. Se hace más, aumentando así la probabilidad de que se repita. Bueno, pero esperen, porque hay 3 mecanismos. Uno es el refuerzo, otro es la extinción y otro es el castigo. Vamos al refuerzo. La idea es que con el refuerzo la conducta vuelva a repetirse. Yo quiero que vuelva a repetirse, pero puede ser positivo o negativo. Ojo con esto, porque suele ser la mayor equivocación. Positivo y negativo, las dos situaciones es que quiero que esa conducta vuelva a repetirse. Quiero consolidarla para que se repita infinitas veces, porque justamente es el refuerzo, es decir, ajusto clavijas para que se repita. Solo que esa conducta puede ser positiva en el sentido de que recibo una recompensa, o negativa en el sentido de que, no, tengo que evitar algo negativo, algo que es malo. Entonces voy a volver a repetir la conducta de evitación. Cada vez que voy al baño en la oscuridad, tengo la fantasía de que voy a pisar una cucaracha hasta que un día la pise. ¿Vieron esas cosas raras que no son tan raras? Todos alguna vez tenemos alguna de esas cosas que nos ha pasado y que entonces después funcionan como refuerzo negativo. Nunca más voy a andar descalza, porque si mi mamá, mi papá me dijeron que no tengo que andar descalza, de repente justo piso una cucaracha, o piso una araña, o piso pis del perro. ¡Ah! ¿Se entiende? O sea, el refuerzo siempre voy a buscar que la conducta se vuelva a repetir, solo que en una opción, el positivo, es que tiendo a buscar algo, a repetir algo, porque hay una recompensa. En lo negativo, la recompensa, entre comillas, vendría a ser evitar esa situación. Oh, porque es raro eso, no es sencillo de entender. Y vamos a los otros 2 mecanismos que son súper sencillos. Extinción y castigo. Extinción, que no suceda más la conducta. Basta. La chancleta, ¿no? Hace unos años esto era muy común. Hoy, el bueno, mirá, te sacó la Play. No va a volver a suceder, pero me quedé pensando en esto, porque si los digo así, se van a confundir en algo. La extinción es que no son reforzadas, son, como no las refuerzo, no hay un refuerzo ni positivo ni negativo, se extinguen, es decir, como se apagan. El ejemplo que les dije de la Play es más un castigo. La extinción es que se apagan, es como si, bueno, nadie me dio bola, no me pasaron bolilla, el famoso da igual. En cambio, el castigo sí es una cuestión que la consecuencia es sumamente no deseable, entonces voy a cambiar la actitud, voy a hacer otra cosa diferente. Ahora, fíjense que esto es una constante en nuestra vida diaria. Fíjense este ejemplo maravilloso que encontré y súper sencillo, que a menudo lo hacemos sin intención o sin darnos cuenta, sin tenerlo sumamente consciente. A veces incluso reforzamos, dice el ejemplo, la conducta que queremos eliminar. Luisito, vamos a ver, habla con su padre. ¿Podés atarme los cordones? Dice. El padre sigue leyendo el periódico. Es un poco viejo. No sé si alguien debería decir sigue leyendo el periódico online, pero bueno, tómenlo como ustedes quieran. O en la tablet, o sigue leyendo otra cosa, o está con el celular, básicamente. Y Luisito le dice, papá, necesito que me ates los cordones. Y el padre dice, sí, un momento. Luisito, ¡pará! ¡Papá, atame los cordones! ¿Cuántas veces te dije que no grites? ¿Qué zapato querés que te ate? ¿Cuántas veces nos pasó esto? ¿Qué pasa? El papá recién reaccionó cuando el chico gritó, no antes. Bueno, esto si pasa una vez no pasa nada, el tema es una constante, ¿no? Que esto se convierta en una constante y que los gritos sea la única manera en que el padre reaccione. ¿Por qué?
porque esos gritos van a ser un reforzamiento positivo en tanto que generan una conducta. El chico, ¿qué le queda grabado en su chip, en su mente, en sus modelos internos de trabajo desde la teoría del apego? Bueno, para que me escuchen, para que me presten atención, para que cuiden de mí, para que me miren, tengo que gritar. Y justamente el padre no quiere que grite. ¿Cuántas veces te dije que no grites? ¿Qué hace el chico? Entonces, a la vez, el padre intenta que su hijo no utilice estos gritos sin que tenga eficacia, dado que él mismo utiliza como reforzamiento positivo. Es decir, es positivo, porque yo recibo una recompensa. ¿La recompensa cuál es? Que me presten atención. Grito. Es súper sencillo. ¿Cuántas veces tenemos múltiples reforzamientos de este estilo que entrarían dentro del condicionamiento operante? Repito, no es que estoy divagando, repito para que a ustedes les quede claro y para que vayan memorizando vocabulario más específico. ¿Cuántas veces reforzamos cosas que no queremos que sucedan, sino que justamente queremos o castigarlas o extinguirlas, que se apaguen? Este cuadrito parece medio intrincado, pero es súper sencillo, se lee desde el medio. Entre refuerzos y castigos, ¿no? Probabilidad de que ocurra una conducta. Si hablamos de refuerzos, pueden ser positivos o negativos. Y si hablamos de castigos, pueden ser positivos o negativos. Siempre hablando dentro del condicionamiento operante de Skinner. Acá empieza a jugar dentro de lo que es el condicionamiento operante un poco más las emociones. Recuerden, seguramente ya se olvidaron, el ejemplo de Pavlov del perro que frente a la comida, sumado al silbato, saliva y en último término, al escuchar el silbato, saliva. Tan sencillo, resulta que este no es tan sencillo, o sea, tiene un grado de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque intervienen emociones, intervienen otras estructuras cognitivas un poco más avanzadas, un poco más complejas, como tiene que ver con el lenguaje, con la memoria, porque acá intervienen todas esas funciones ejecutivas. Acá viene el meme que les decía, donde Bart, alguien que haya visto la serie no puede recordar que a Bart siempre lo mandan a escribir como lo que no debe hacer. Ahí dice, I must not write all over the walls, es no debo escribir en las paredes. Y fíjense que la ironía es que sigue escribiendo el castigo sería para dejar de, para extinguirnos, para borrar, para que no siga haciendo la misma conducta de escribir, y sobre la pared escribe, no debo escribir sobre la pared. Por eso decía que el profesor, no, el director se llame Skinner, no es una casualidad, sino que hace referencia a Skinner. Y si no es así, no me interesa, yo creo que es así. Nunca hablé con Matt Groening, que es el que escribió la serie. Por ahí no tiene nada que ver, pero es mucha casualidad. Y esta última cosita, no es la última cosita, mentira, pero sí me interesa esto, planteárselos, porque esto del condicionamiento clásico y operante, también lo tenemos de alguna manera relacionado con el tema de la salud, en lo que tiene que ver con las vías de recompensa del cerebro, que tiene que ver con este neurotransmisor, la dopamina, que es uno de los neurotransmisores del placer, de esta sensación de bienestar súper generalizada cuando comemos un choripán, o un pedazo de chocolate, o nos tomamos una cervecita, todo hipercalórico, todo. ¿Qué pasa? Esto también, que aparece cuando ingerimos algún alimento o alguna bebida, también lo vamos a ver en el consumo de cocaína o en el consumo de alguna droga o estupefaciente, o cuando hay un consumo problemático de sustancias. Fíjense en los dibujitos cómo se libera mayor dopamina frente a la ingesta de determinada droga.
Por lo general, entonces, la dopamina va a aumentar en respuesta a recompensas naturales como los alimentos, pero cuando se consume cocaína, por ejemplo, los aumentos de cocaína son exagerados y se altera la comunicación. Piensen en los efectos psicológicos y la adicción o el consumo problemático que va a generar determinadas situaciones. Por eso pongo estas fotos, ¿no? Como los alimentos es lo primero que uno tiene ahí a mano, porque es una cosa que tenemos muy cercana, pero también está la bebida, también está el consumo problemático de redes sociales o de videojuegos. Todas las adicciones, todo lo que es en exceso, nos va a generar un exceso de dopamina que vamos a tratar de siempre estar buscándolo. Por eso también se relaciona con esto. Hay también 6 procesos asociados con los refuerzos positivos y negativos. No es que, sí, te digo que lo sigas haciendo y vos lo vas a seguir haciendo. Los profesores, ojalá lográramos ese tipo de cosas, pero no las logramos. Sino que hay procesos o pasos para llegar a ese condicionamiento operante, que tienen que ver con la preparación, con el modelado, es decir, ponerse uno como ejemplo, con el encadenamiento, con marcar cómo una conducta llevó a la otra y cómo un comentario, no es que de la nada nada sale, o sea, un encadenamiento tiene que ver con ese proceso. Un contracondicionamiento a veces es necesario. Hay refuerzos flexibles, que es la economía de fichas, y la extinción. Es decir, todos estos procesos, que obviamente hay bibliografía ampliatoria, al menos los menciono como para tener un poquito más de idea de que el condicionamiento operante no es una cosa que se da así de la nada. Y, esto es muy, muy importante. Les voy a mostrar como varias cositas para que entiendan. La comparación entre el condicionamiento clásico y el operante. Uno es descrito por Pablo, por Watson, como nos vimos. No puse fotito de Pablo, pero bueno, anda por ahí. Es una barba, parece medio parecido a Marx. Y Skinner. El origen de la respuesta en el condicionamiento clásico, el perrito, desencadenada, se desencadena por el estímulo. En el condicionamiento operante va a ser emitida por el organismo. Por eso hablo de la dopamina, por eso hablo de las emociones, y es un poco más complicado. Y en el procedimiento vemos otra vez esta cuestión de complejidad. En el clásico se presenta el estímulo incondicionado junto con el estímulo neutro para producir la asociación, unir un estímulo incondicionado, un estímulo neutro con una respuesta incondicionada que me va a dar un estímulo condicionado con una respuesta condicionada. Parece un chino, repítanlo que van a ver qué fácil. En cambio, en el condicionamiento operante, lo que voy a tener es que si el sujeto da la respuesta deseada por el experimentador, va a ser reforzada. Y esto es a título informativo, aunque sea, en uno interviene el sistema autónomo, que son los reflejos, y en el otro el sistema nervioso central, que tiene que ver con una conducta más voluntaria. Por eso les digo que en el condicionamiento operante intervienen las funciones ejecutivas, mucho más avanzado que el clásico. Fíjense, otra comparación más sencilla aún. Condicionamiento clásico se diferencian en que el clásico es involuntario, el operante es más voluntario, no es que es voluntario, es más voluntario. O sea, interviene un poquito más la voluntad de la persona. En el clásico va a haber es más emotivo, en el operante va a haber procesos mentales superiores, como les decía, las funciones ejecutivas. En el clásico hay una recompensa anterior al comportamiento adecuado, porque más que recompensa, yo estoy asociando estímulos. Es más, introduzco un estímulo que nada tiene que ver con la conducta que está sucediendo. En el operante, el refuerzo viene después, es posterior al comportamiento adecuado. Una vez que está el comportamiento adecuado, se refuerza. O
se castiga. Bueno, otra explicacioncita, me gusta poner varias, porque así uno como que le termina de quedar más claro, que en el clásico eso va a ir ligado a un estímulo incondicionado, ya que este presenta situaciones o circunstancias que el individuo tiene que pasar para producirse una respuesta fisiológica involuntaria. El ejemplo está interesante. Una persona va caminando por algún lugar, el piso es muy resbaloso, se cae. Seguramente no volverá a pasar por ese lugar, ya que probablemente se volverá a caer. No, de ahí vienen estos, no vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra, uno se ha cruzado con 150.000 piedras y se las sigue cruzando. Pero bueno, es para pensar. Y en el condicionamiento operante, ya va a estar más ligado al estímulo condicionado, ya que ese estímulo debe tener una condición para obtener una respuesta voluntaria. Por ejemplo, si almorzas, te doy un dulce. Bueno, hay como un conocimiento mayor, una mayor involucración, si se quiere, involucramiento, compromiso de la persona en la cual se está llevando adelante ese condicionamiento operante. Y ahora sí, por último, vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos, donde abajo anoto, ¿no? Que hay que recordar que el reforzamiento puede ser positivo o negativo. En ambas formas las consecuencias aumentan la conducta. No es que porque sea negativa hay menos conducta, sino que negativo en el sentido de evitar algo. Y en el castigo la conducta disminuye. Repasen esto porque parece también medio complicado, pero si uno lo empieza a desmenuzar, es clarísimo. Ejemplo de reforzamiento positivo. Conducta. El estudiante plantea una buena pregunta, pero de verdad buena pregunta. Consecuencia, el maestro elogia al estudiante. Conducta futura, el estudiante va a plantear buenas preguntas, más buenas preguntas. En el mejor de los casos, miren que esto está como todo muy ideal. Ustedes acá pueden decirme, ¿what? ¿Y esto quién lo dijo? Bueno, Skinner. El reforzamiento negativo. La conducta es, el estudiante entrega la tarea a tiempo. La consecuencia, el maestro deja de criticar al estudiante, o sea, no le dice nada, no lo molesta. Pero en la conducta futura, el estudiante entrega más tareas a tiempo. Y el castigo, que sigue siendo el más fácil de todos, porque todos lo hemos vivido, el estudiante interrumpe al maestro, el maestro lo sanciona verbalmente al estudiante, el estudiante, en el mejor de los casos, deja de interrumpir al maestro. Los veo en la segunda parte, tercera parte, cuarta parte de todo esto, y vemos otras teorías.